Después de que la gente se hubo saciado, Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se le adelantaran a la otra orilla. Después de despedirla, subió a la montaña para orar a solas. Al llegar la noche estaba allí solo. La barca, que estaba ya muy lejos de la orilla, era sacudida por las olas porque el viento era contrario. Antes de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Y los discípulos, al verlo caminar sobre el lago, se asustaron y decían: es un fantasma. Y se pusieron a gritar de miedo. Pero Jesús les dijo enseguida: ánimo, soy yo, no teman. Les invito a que nos pongamos en presencia del Señor, a que acallemos todos nuestros ruidos internos y externos. Pidámosle al Espíritu Santo que nos conceda el don de la fe, que nos dé plena disponibilidad para dialogar con el Padre y entender cuál es su voluntad hoy y que la podamos vivir. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy buenos días, mi nombre es Martín Tolosa Sarache, soy discípulo misionero Verbum Dei y les saludo aquí desde la ciudad de Medellín. La cita del Evangelio que meditaremos hoy es Mateo 14, del 22 al 33. Mateo 14, del 22 al 33. Y el título que le ponía yo a estas pautas es Jesús, un hombre de oración. Y yo encontraba en primer lugar que el Evangelio de hoy nos presenta el contraste de dos realidades. Por una parte están los discípulos en medio de la tempestad, entre las olas y el viento, en un lago agitado. Y por otra parte se nos presenta a Jesús tranquilo, en una actitud de oración. Y es que la actitud de orar, la actitud de oración, es algo muy característico en Jesús. Después de la multiplicación de los panes, que es el episodio inmediatamente anterior, Jesús se retira para orar a solas con su Padre. Él ora después de haber despedido a la gente que comió hasta quedar satisfecha. Y sigue orando mientras los discípulos atraviesan el lago hacia la otra orilla. Y aún más, sigue orando mientras en la travesía la barca es zarandeada por las olas. Ora mientras se oculta la luz y cuando está bien entrada la noche. Eso es muy característico de Jesús. La oración en soledad o en la noche para entrar en intimidad con el Padre. El texto no nos habla sobre el contenido de la oración de Jesús, pero lo que sí es claro, eso sí, es que de esa oración brota la disponibilidad para ir al encuentro con el Padre. Y es de esa disponibilidad de donde surge esa vida interior, esa fuerza incluso para ir al encuentro con los demás. Y la primera invitación que yo encontraba hoy es la necesidad de disponernos al cultivo de la vida interior. Y el cultivo de la vida interior no es algo improvisado. La vida de oración no surge de manera espontánea, sino que se opone a un esfuerzo personal que implica incluso seguir unos pasos. En el Verbum Dei hablamos del dinamismo de la palabra. Seguir unos pasos en la oración. En primer lugar, hay que prepararnos para la oración. Y a veces la oración no da fruto porque ha faltado una preparación seria. Por eso hay que pedirle al Espíritu Santo el don de la fe. Es necesario quitarse las sandalias, asumir una actitud de humildad, alejarnos del ruido, cerrar la puerta, Mateo 6:7. Buscar el silencio interior-exterior. Hay que dialogar, porque la oración no es un monólogo. Un impedimento fuerte para entrar en la oración es que a veces lo hacemos desde nuestras propias voces, desde nuestros monólogos. A veces lo hacemos desde el espíritu de pobreza, desde nuestras carencias o desengaños. Y la oración no es un monólogo.
Es el lugar donde se realiza un trato afectuoso con Jesús. Entonces, hay que también disponerse para hablar. Hay que disponerse a reflexionar, a meditar para convencerme, para que yo pueda dar eso sí, ese fiat. Y es en la oración donde surge la disponibilidad. La actitud de Jesús surge de esa disponibilidad para estar con el Padre y también para compartir con los demás. El texto nos muestra hoy que cuando la barca era sacudida por las aguas, Jesús se acercó a los discípulos caminando sobre el lago. En medio de la tempestad, Él se acerca a la barca de los discípulos y se acercó con un propósito: para levantar, para dar ánimo, para quitar el miedo. Esto es algo muy importante en un mundo que se deja llevar por el legalismo y por los preconceptos sociales, por la rigidez moralista. Mire, cuando uno se equivoca, la gente se le viene encima, la gente es implacable. En el derecho penal es cuando se ve toda esa severidad, prevalece ese sentido retribucionista, que le caiga todo el peso de la ley, el que la hace la paga, ojo por ojo, diente por diente, ley del talión. Tenemos tanto que aprender de Jesús. Ante el fracaso, Él, en vez de criticar, ayudaba a levantar a las personas. En vez de juzgar, acogió calurosamente a todos. En vez de sermonear, apoyaba con palabras de aliento. No juzgaba, Él comprendía, Mateo 7:3, convocaba, Él buscaba. Hay que buscar al que se aleja, hay que integrar al que le cuesta relacionarse, al que no ha vuelto a la Eucaristía, al que ya no participa de las actividades conjuntas que se organizan. Hay que buscarlo, hay que llamar. Hay que convocar, hay que acercarse, como lo hizo Jesús en el texto, caminando sobre las aguas, en medio de las dificultades. Hoy estamos llamados a cultivar la interioridad que demanda un encuentro con los demás. No es fácil a veces distinguir la presencia de Jesús en medio de los acontecimientos difíciles, pero es Él el que nos busca. Por eso hay que discernir. Hay que abrir el corazón para descubrir su voz, para entender la voluntad del Padre. Hoy es un día para preguntarnos: ¿cómo está mi disponibilidad para ir al encuentro con Jesús? ¿Cómo está mi preparación para la oración, para dialogar? ¿Dialogo con Él o me quedo en un monólogo? Pidámosle a María que nuestra oración está cargada también de disponibilidad. Esa disponibilidad que brota del agradecimiento. Pidámosle también a María que podamos vivir esa experiencia de Jesús, esa vida de oración, que podamos acercarnos a las personas y a levantar, a dar ánimo, a quitar el miedo.